¿Qué tal, amigos? Espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy voy a estar analizando a un imitador de Luis Miguel, Alexei Chumakov, cantando la canción Historia de un amor, es decir, haciendo un cover de la canción que interpretó Luis Miguel, que por cierto no es de él, sino se escribió en 1955 por Carlos Eleta Almarón, si no me equivoco. Y ahora os cuento esto y mucho más. Antes de empezar, por favor, quédate hasta el final y déjame en un comentario al final tus impresiones, ¿vale? Así que déjame un comentario al final con qué te parece el imitador, si te parece digno, te parece bueno, te parece, no te parece, qué diferencias ves con Luis Miguel, etcétera. Y sobre todo, antes de empezar, que vamos enseguida, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales y no quiero que te pierdas los próximos, así que para ello, suscríbete al canal, venga, hazlo ahora. Y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Comentarte también que si queréis pedir canción, la manera de hacerlo, que algunos me preguntáis, es uniéndoos al canal. Si te unes al canal por ahí abajo en el botón, puedes pedir canción en un comentario destacado de cualquier vídeo. Venga, vamos allá, lo tengo preparado por aquí, así que vamos a ello. No, esa no era la pantalla, era esta. Vamos allá. Aquí está. Vale, espera. Antes de empezar, oye, me está sorprendiendo la confianza que tiene en él mismo, ¿no? O sea, como... ¿Has visto ya, sin más, el cuerpo como lo tenía y toda la presencia que estaba teniendo así con la mano, con el brazo? No sé, da la sensación de confianza. A ver. Porque Dios me hizo cogerte para hacerme sufrir más. Bueno, hemos de decir, claro, a ver, siempre que estamos escuchando a un cantante que está imitando a otro, lo comparamos, ¿no? O sea, lo comparamos. Bueno, me estoy imaginando que está imitándole, ¿no? Me estoy imaginando. Pone cover, no sé si es... yo he sobreentendido que estaba imitando, ¿no? Y por lo que escucho también. Tiene un gran parecido la voz de Alexei Chumakov, a la voz de Luis Miguel. Alexei Chumakov, sí. A la voz de Luis Miguel. Tiene ese vibrato que tanto nos gusta al final de frase de Luis Miguel, ¿no? Fíjate cómo lo hace. Siempre fuiste la razón de mi existir. Durante para mí fue religión. Este vibrato. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor, la pasión. Esta historia de un amor no me hay otro igual. Que me hizo comprender todo bien, todo el mal. Que me gusta mi vida. Oye, esos agudos son clavados, ¿eh? Son clavados. Bueno, ve dejándome en el vídeo comentarios sobre qué te parece o cómo lo ves, ¿vale? Estaba pensando que además de tener un parecido en la voz, tiene un gran parecido en cómo es él, cómo está él cantando, cómo está en escena, su cuerpo, ¿sabes? Ese rollo galán, ese rollo galán romántico que tiene Luis Miguel, que lo está haciendo Alexei como muy bien, ¿no? O sea, me parece bastante parecido. Estos agudos que hemos escuchado ahora mismo hace nada son impresionantes y son muy, muy parecidos. O sea, podrían confundirse perfectamente con los de Luis Miguel, así que muy bien. Apagándola después. Hay que vivir tan obscura. Si tu amor no viviré. El jurado está alucinando, ¿eh? El jurado está alucinando. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba.
bravo, ¿eh? Bravo, lo voy a dejar por aquí. Bravo, ¿eh? Bravo, ¿eh? No es fácil imitar a Luis Miguel. Insisto en que creo que está imitándole, por eso lo estoy hablando así, ¿eh? No es fácil imitar a Luis Miguel porque tiene como muchas particularidades. Mira, por ejemplo, canta un poquito con la voz nasal. Un poco así. Luego también hace como muchos... no sé cómo llamarlo, como gestos al cantar, no gestos, sino sonidos característicos que tiene Luis Miguel, como hace cuando... acentos que pega de repente, este tipo de cosas que no son fáciles de imitar. Y luego, además de eso, las agilidades que ya le estamos escuchando. Si te fijas... Cuando Luis Miguel hace muchas improvisaciones y así, ¿no? Y él, Alexi, está haciéndonos como agilidades, pequeñas improvisaciones dentro de las notas. Este tipo de cosas, movimientos, agilidades. Está muy bien, me está gustando. El vibrato. Mírale en escena, mírale. Es la historia de un amor como otro igual, que me hizo comprender todo bien, todo mal. Puede virus a mi vida, apagándola después. Sí que le he escuchado, perdona por cortar, sí que le he escuchado. Ahora no, cuando va al agudo está perfecto, está igual que Luis Miguel, o prácticamente igual. Sí que cuando está haciendo suaves o empezando las frases, su sonido es un poco más abierto que el de Luis Miguel, porque Luis Miguel siempre hace como mucho más redondo, como mucho más cubierto el sonido. Otra cosa que no hemos hablado, de la que no hemos hablado, es el idioma, ¿no? O sea, él es, me imagino que Alexei Chumakov es ruso, creo que es ruso, sí, si no me dejáis en comentarios, y está cantando en español. Vamos a empezar ahí por ahí, que es la dificultad del idioma, ¿no? Evidentemente, hay algunas frases, algunas sílabas, algunas consonantes, algunas vocales que no están 100%, pero está, en general, está muy bien. Vida tan obscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Durante para mí fue religión. Muy bien. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor, la pasión. Chicos, estamos ante un grandísimo cantante imitando a Luis Miguel, ¿eh? Estamos a un grandísimo... Este final ha sido impecable, impresionante. Siempre va a haber, y seguramente me dejéis en comentarios, no, es que Luis Miguel es Luis Miguel. Ya sabemos que Luis Miguel es Luis Miguel. Y bueno, y también ahora me estoy acordando de las dificultades vocales que ha tenido recientemente en conciertos, que a algunos lo he comentado en vídeos que he hecho. Quitando eso, Luis Miguel es Luis Miguel, ¿estamos de acuerdo? Eso sí, Alexei Chumakov está haciendo un muy parecido a Luis Miguel. Está haciendo Alexei Chumakov, pero que la voz es muy parecida, con la gran dificultad que tiene, ¿no? O sea, que no solo está imitándole la voz, sino que está imitándole la presencia en escena, está imitándole cómo está él con su actitud, con sus posturas, con todo, ¿no? Y es impresionante hacer esto también. No me ha dado... Quería comentarte durante la canción, pero no me ha dado tiempo un poco sobre el texto. El texto es... Ya te he dicho que la canción estaba compuesta por Carlos Eleta Almarán. Y creo que es... sí,
creo que es así, el apellido, ¿no? Sí, Almarán, lo tenía por aquí. Y eso, que está compuesta por él en 1955, si lo tengo bien apuntado por aquí. Y el caso es que la letra habla de el dolor de un hombre tras perder a su pareja. O sea, es una canción de duelo, no es una canción de desamor, no, es una canción de duelo que habla, bueno, el compositor Almarán está, no sé cómo fue exactamente, pero alguien de su familia perdió a un hombre de su familia, perdió a su mujer, pues me imagino que una edad temprana o algo así, y está dedicado a ese momento de duelo del hombre cuando pierde a la mujer, ¿no? Del marido cuando pierde a la mujer. Bueno, eso ha sido un poco lo que te quería traer hoy. Creo que ha sido interesante verle. Me parece muy interesante ver a Alexei Chumakov. Me ha sorprendido gratamente. Como te digo, no es fácil escuchar a un imitador, un cantante así de Luis Miguel, porque es muy particular Luis Miguel y hay muy pocos imitadores de él, ¿eh? Bueno, luego me diréis, no, hay más, pero bueno, yo he visto muy pocos. Me gustaría que me dejaras en comentarios, por favor, tus impresiones sobre su voz. Si te parece un digno imitador, si no, ¿qué diferencias ves? Si te ha parecido clavado, si cerrando los ojos podrías ver a Luis Miguel o no, coméntamelo todo en comentarios. Y sobre todo, suscríbete al canal si no lo estás todavía y activa las notificaciones y la campanita. Mi misión es hacer felices cada día a miles de personas mediante la música, a millones que pronto seremos, y lo hago con estos vídeos, divulgación musical, reacciones musicales, canto, coros y muchísimas otras cosas más. Así que para que no te pierdas los próximos vídeos, suscríbete al canal, que la mayoría de los que veis mis vídeos ya sé que no estáis suscritos, así que me chiva YouTube todo esto. Suscríbete al canal, que es gratis, y así me estás apoyando. Sobre todo, activa las notificaciones y la campanita para que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo, que si no, subo un nuevo vídeo y no te enteras, ¿no? Si queréis apoyarme en el canal, la manera de hacerlo es uniéndote al canal. Ya sabéis que mi soporte sois vosotros y YouTube. Entonces, si me queréis ayudar en el canal para crear nuevos vídeos, pues la manera de hacerlo es uniéndote al canal, que es la misma manera, que es la misma forma que si quieres pedir canción. Si quieres pedir una canción, te unes al canal y dejas un comentario destacado en cualquiera de los vídeos. Y esa es la manera que tienes para pedir canción y que yo reaccione a tu petición. Vale, si no puedes hacer todo esto, no te preocupes, porque también me estás ayudando mucho si te suscribes al canal. Así que suscríbete al canal. Si me dejas un buen like en el vídeo, déjame un like en el vídeo, venga. Si me dejas un comentario, déjame un comentario con tus impresiones y sobre todo si compartes este vídeo. Si sabes de alguna persona en tu entorno, familia, amigos, trabajo, pareja, hijos, donde sea, quien sea, que le guste Luis Miguel y que no conozca a Alexei Chumakov y que, bueno, le quiere sorprender y que se lleve un momento de alegría en el día, pues qué mejor que compartir este vídeo. Dale al botón de compartir por aquí abajo que tienes, échale un vistazo por aquí abajo que tienes el botón de compartir. Y lo compartes por donde sea, o copia el link del vídeo por aquí arriba y envíaselo a esa persona que tienes en mente por WhatsApp, Telegram, redes sociales, Instagram, Facebook. Y así me estás ayudando a dos cosas. La primera es a conseguir mi misión de hacer cada día más felices a más personas mediante la música, porque la música es alegría, es felicidad, y si compartes este vídeo con esa persona que tienes en mente, le estás regalando una dosis de felicidad diaria que todos necesitamos. Y lo segundo es que me estás ayudando también a que mi canal Jualo Music siga creciendo y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios, que reacciono bastante a Luis Miguel. Así que ayúdame a compartir este vídeo, comparte este vídeo, suscríbete al canal, y ha sido un placer acompañarte hasta aquí. Me alegro mucho que hayas llegado hasta aquí en el vídeo. Como premio, pues déjame en comentarios si tienes sugerencias sobre nuevas canciones que creas que me pueden parecer interesantes para reaccionar. Si quieres pedir canción, exactamente es uniéndote al canal, ¿eh? Pero me puedes dejar sugerencias o inspiraciones o lo que quieras en comentarios, porque suelo leerlo mucho y estoy muy atento a vuestros comentarios y que me suelen parecer muy interesantes y siempre cojo ideas y me inspiro mucho. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí en el vídeo. Espero que te haya gustado, yo lo he disfrutado mucho. Espero que tengas un gran día, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.